Muy buenas tardes a todos y todas. Damos comienzo a una nueva emisión de Futuro Regional. En las vísperas de Navidad estamos con los doctores Adrián Ruiz y José Ferrara. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Hernán? ¿Todo bien? Todo bien, Hernán. Me alegro mucho. Bueno, finaliza el año, Adrián, y dos noticias muy importantes en La Nación. Se pudo ver en las últimas horas que en toda la zona de la ciudad de Santa Fe se rompió el récord del número de crímenes, cerca de 150, y después altos jefes policiales de la unidad regional número 1 con problemas de supuestos relaciones o vínculos con actos de corrupción en el narcotráfico. Es decir, se crean códigos, policías judiciales, etcétera, etcétera, pero alguien dijo alguna vez, la única verdad es la realidad, y la realidad es lo que acabamos de exponer. Bueno, es terrible lo que está pasando, o lo que se está mostrando, porque esto desde ya nosotros lo habíamos advertido. En una charla en la facultad lo dijimos hace 4 años, que el valor de la droga no tiene ningún precio, lo que tiene precio es la logística. La droga tiene muy poco valor, y la operación de estos policías que aparentemente habían preparado un procedimiento de secuestro de droga, que ellos mismos ponían, para levantar la credibilidad de la policía, y esto es lo grave. Para que entienda la audiencia, ¿qué es lo que ocurrió? Policías traen droga para plantarla en un lugar cualquiera que iba a ser en la ruta, falsificar un procedimiento y con eso llevarlo a todos los medios diciendo: mira cómo la policía trabaja. Si están haciendo eso es porque están de otro lado, están tapando toda la otra realidad, que son los 150 muertos que hay en la ciudad de Santa Fe, o los 250 o más que hay en la ciudad de Rosario. Entonces, en un balance tenemos que pensar, tenemos un problema con la policía, pero el problema no es la policía como siempre te expreso, sino el problema es la política. Estos jefes fueron elegidos por el gobernador, fueron elegidos por el ministro de Seguridad, y ellos son los responsables, porque acá no estamos hablando de un cabo, no estamos hablando de un personal subalterno, estamos hablando del hombre de confianza que el doctor Fati eligió para darle seguridad al distrito número 1 o el primer distrito de la provincia de Santa Fe, que es el distrito de la capital. José, ¿tan difícil es analizar el currículum vitae de los aspirantes a ocupar nada más y nada menos que importantes cargos en la policía? ¿Hay tanto descuido, tanta negligencia, tanta inocencia, o, para pensarlo peor, se puede llegar a pensar a esta altura de los acontecimientos de complicidad política al más alto nivel? Inoperancia y complicidad me parece que son dos temas que no se pueden eludir. Como te decía Adrián, 150 en Santa Fe, 250 en Rosario, estamos hablando de 400 muertes. Esto comienza mucho antes de Tonioli, pero no lo olvidemos que Tonioli está preso, fue un jefe policial, venía de drogas, la droga con un crecimiento exponencial, y él era policía de drogas peligrosas y es ascendido a jefe policial. Si alguien no puede demostrar que es operante para bajar el tema de droga y lo nombran jefe, digamos, cualquier especulación que se haga en contrario es bastante complicada. O sea, la política es la única responsable, el gobernador ha elegido los jefes y se ha equivocado, y se equivoca en reiteradas oportunidades. Entonces la lectura que vos haces no es tan errada. Si uno quiere expresar qué pasa acá, bueno, el currículum vitae no es tan difícil, Ahora, lo peligroso es que nunca la aciertan. Y uno no es que sea amarillista. En realidad, esto es algo que la realidad supera la ficción. O sea, acá los muertos están, no se pueden esconder debajo de la alfombra. Los policías están detenidos, son jefes policiales y están detenidos, están procesados, siguen presos, en el caso de Tonioli por mucho tiempo, que hace que está preso, y bueno, y la decisión ha sido política. El tema es que me parece a mí que el gran debate que viene para el 2015 es que no se quede con la policía. O sea, me parece que, aún siendo un jefe policial, Tonioli fue un fusible. Y me parece que nos debemos intentar seguir el escalón hacia arriba, y el escalón hacia arriba, lo que decía Adrián, son nuestra política, y los responsables no se corta con Tonioli preso.
Me parece que el gran déficit que tiene la justicia para no quedarse, en definitiva, con un fungilio. Un fungilio importante, pero un fungilio al fin. El Toñelli lo podemos, digamos, resumir, quizá no fue un error, fue un acierto. Y eso sería lo grave. ¿A qué se debe la ironía? Y porque cuando se equivocan tanto, parece que podríamos también pensando que están acertando tanto. A algún grupo le conviene. Y al grupo que le conviene que estén estas personas, para ellos es un acierto. Ahora, queda en evidencia que en última instancia ese principio supremo de la democracia, la soberanía del pueblo, en estos casos es bastante irrelevante. O en otros términos, el poder político designa a estos funcionarios policiales que después se demuestra que tienen serios problemas para demostrar su inocencia en relación con el narcotráfico, porque se subestima en última instancia a la voluntad del pueblo, a todos nosotros. Es como si no les interesara lo que nosotros pensamos de todo lo que pasa al más alto nivel político y policial. Creo que le interesa lo que nosotros pensamos, por lo tanto intentan cambiar su imagen con estrategias de comunicación. Creo que están muy interesados en eso, pero lo que más le interesa no es hacer las cosas bien, sino mantenerse en el poder. Cuando uno ve cada uno de estos personajes, vivieron siempre de la política. Y para llegar a vivir de la política necesitas costosas campañas que cuestan muchísimo publicidad. Y cuando vemos que esas publicidades no la puede pagar el hijo de un buen vecino, empezamos, o por lo menos es interesante dudar quién las pagó. Y muchas de estas campañas aparentemente fueron pagadas por organizaciones criminales. Entonces, ¿le interesamos? Sí, le interesamos, pero también lo que ellos, en el punto del interés más importante es seguir manteniéndose en el poder. Y se hace un círculo vicioso para mantenerse en el poder, ahí tienen que hacer pactos con personajes que son de las organizaciones criminales. Y ahí es donde estamos metidos. Y a su vez, hay otros pactos para sostener mediáticamente la imagen de estas personas que son imposibles de sostener, pero con con el bombardeo de información, de selección de información, te oculto esto. Fijémonos que con el tema del secuestro del camión, el día sábado solamente el Página 12 lo había publicado. Los demás diarios no lo habían publicado, el tema del paso de disponibilidad de la policía. Es decir, hay medios que seleccionan información para colaborar con la imagen y los pactos persistentes con organizaciones criminales. En definitiva, le interesamos, pero el primer interés que tiene es mantenerse en el poder. Y si no, recordame de estos políticos que vienen manteniéndose en una línea, ¿de qué trabajaron antes de entrar en un cargo político? Creo que la última función, algunos que han sido patrulleros en el colegio primario, porque después de ahí pasaron a ser siempre personas que vivieron del Estado. Cortito, después me hace la pregunta. El nombramiento del doctor Lamberto, su mantenimiento y terminando el ciclo de esta nefasta Santa Fe que tenemos a nivel de índice de muerte, da una clara señal, no hace falta ser muy inteligente, da una clara señal de cuál es la política en seguridad y en seguridad si lo queremos llevar a lo más importante en el tema de droga. Ningún ministro podría haber soportado lo que soportó Lamberto, y lo soporta Lamberto porque es reunión del partido y porque ahí la gente sabe que cerró la línea. O sea, el nombramiento de Lamberto es cerrar una línea de que esto iba a continuar, se iba a nombrar, se iba a mantener, se iba a continuar hasta el final del ciclo, y de hecho va a quedar así. Última pregunta muy rápidamente para los dos. ¿Podremos cambiar este sistema oligárquico por un sistema genuinamente democrático alguna vez? Sí, pero bueno, ahí nos debemos varios temas a consensuar y que la sociedad participe, porque la sociedad cree que participa, pero no, en realidad no lo está haciendo, pero no porque no quiera, sino porque no se lo permite, porque el boom mediático hace que la sociedad consuma una cuestión que no es para nada real. Sí, nos debemos como te decía, varios
varios temas. Uno, la democratización de todos los aparatos del Estado, llámese justicia, llámese policía, llámese política. En la medida que nos inseremos ese discurso, obviamente va a seguir, como siempre decimos, el clientelismo ilustrado, y lo único que le va a interesar son sus prioridades políticas por encima de la de los ciudadanos. Adrián, muy rápidamente una reflexión final. ¿Podemos salir de este sistema oligárquico? Y eso queda en nosotros, y para quedar en nosotros tenemos que tener una visión más amplia de todo y aprender a ver cuándo nos están diciendo la verdad y cuándo no, empezar a leer entre líneas, tener un panorama mucho más amplio de lo que se dice, recordar los nombres, como aquellos que dijeron que en diciembre el dólar iba a estar a 20 pesos, 25 pesos, que iba a haber grandes revoluciones, que se iba a grandes levantamientos, y empezar a decir, bueno, ustedes recuerdan, ustedes son unos mentirosos. Empecemos a ver eso. Y creo que va a ser más fácil entender la política es una obligación entenderla, es una obligación que tenemos, no solamente un derecho, sino una obligación, y vamos a tener por lo menos un Estado mejor, si no, no nos quejamos. Adrián Ruiz, José Ferrara, muchísimas gracias, que pasen ustedes y sus respectivas familias una feliz Navidad. Gracias. Nos reencontramos dentro de unos breves minutos con el profesor Néstor Suleyman y vamos a tratar, entre otros temas, el bloqueo, entre comillas, o el fin del bloqueo de Estados Unidos sobre el pueblo cubano. Astor Delivery Café en el centro de Rosario. Desayunos y meriendas. Centro de Rosario. Desayunos y meriendas completos, clásicos y light. Minutas y platos ejecutivos gourmet. Consultar menú del día. Hace tu pedido al 679-9898. Astor Delivery Café en el centro de Rosario. Peatonal Córdoba 984. Seguimos en Futuro Regional, estamos con Néstor Suleyman. ¿Qué tal, Néstor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me alegro de estar con vos en estos momentos y ayer la Presidenta de la Nación reunió a legisladores nacionales del Frente para la Victoria, diputados y senadores, con los que brindó por las Navidades y el fin de año y dijo algunas expresiones por demás interesantes. En primer lugar, se refirió al fracaso de los agoreros de siempre. Ustedes recordarán que desde que se produjo la devaluación en enero de este año, muchos economistas del establishment aseguraron que para fines de año prácticamente no íbamos a tener reservas o muy pocas y el dólar iba a estar a cerca de 20 pesos. Afortunadamente ha sucedido todo lo contrario. Las reservas están por encima de los 30.000 millones de dólares. El dólar blue, el dólar no oficial o dólar paralelo, más o menos está alrededor de los 13 pesos y algunos centavos. Es cierto que la situación económica es bastante complicada, es cierto que hay inflación, pero lo bueno es que todos esos pronósticos agoreros han fracasado una vez más. Y lo interesante del caso, y es para analizarlo, es que a pesar de haber fracasado en sus pronósticos, muchos de estos economistas continúan teniendo pantalla en una actitud francamente incomprensible.
Y lo cierto es que mucha gente, evidentemente, sigue teniendo en cuenta sus opiniones y, lo que es peor, le sigue creyendo. Luego la presidenta de la Nación, en referencia al gobierno que ella preside y al Frente para la Victoria como fuerza política, dijo algo por demás interesante. Ella dijo que cuanto mayores son las dificultades, cuanto mayores son los obstáculos que el Frente para la Victoria debe superar, mayor es la fuerza que ella y sus seguidores tienen para superar estos obstáculos. Esto se vio perfectamente reflejado durante sus casi 8 años de gobierno. Vos recordarás, Néstor, cuando en el año 2008, luego de la crisis del campo, el vicepresidente de la Nación de entonces, Julio Cleto Cobos, votó a favor de las corporaciones campestres. Muchos creyeron en esos momentos que el gobierno estaba en bancarrota y que la presidenta iba a renunciar en cualquier momento. Ocurrió todo lo contrario, no solo no renunció, sino que redobló la apuesta y continuó gobernando con más énfasis que nunca. Luego, de la derrota de junio del año 2009, se pensó también que el gobierno había fracasado, que las horas de Cristina estaban contadas, y Cristina redobló la apuesta, y ni que hablar cuando el gobierno hizo una mala elección el año pasado, en las elecciones de medio término. Se pensó desde el establishment que las horas de Cristina Kirchner estaban contadas, y sin embargo la presidenta de la Nación redobló el esfuerzo, redobló la apuesta y continuó gobernando hasta ahora. También muchos pensaron que la presidenta iba a ser un típico Pato Rengo, es decir, un presidente que termina su mandato a fines del año que viene y que a esta altura del año no iba a tener el poder suficiente como para seguir gobernando, y que muchos de los intendentes del conurbano bonaerense, por ejemplo, iban a estar al lado de Sergio Massa. Ha ocurrido todo lo contrario. Es más, en estos momentos, según varias de las encuestas, Daniel Scioli, si ganara las PASO, sería el principal candidato a obtener la victoria en las elecciones presidenciales del año que viene, seguido muy de cerca, no por Sergio Massa, sino por Mauricio Macri, un serio contrincante del Frente para la Victoria. Lo cierto es que, a manera de colofón, estamos en este diciembre del año 2014, mucho más tranquilos que diciembre del año pasado, con la única excepción de lo que está ocurriendo con los subtes en la capital federal, con los metrodelegados, que están en un serio problema con la UTA. Bienvenido entonces esta tranquilidad, esta paz social que está reinando en estos momentos en la República Argentina, y es esperar que así sea, aunque no hay que ser ilusos y pensar que en los próximos meses la situación va a ser muy complicada, y fundamentalmente la relación entre la presidenta de la Nación y la justicia, por lo que estamos viendo en estos momentos, se está tensando cada vez más. Pero bueno, son los gajes de la democracia, y como todos ustedes saben, la democracia es esencialmente conflicto. Néstor Suleiman, ¿cómo ves el aparente desbloqueo de Estados Unidos en relación con Cuba? ¿Hay un bloqueo? ¿Hay un desbloqueo? Creo que es importante tomar las declaraciones de Barack Obama en relación de esta intención de terminar con el bloqueo injusto a Cuba. Un hecho que se debe apreciar muy bien a partir de la gestión de Juan Pablo II, recordás, Hernán, en su visita a Cuba, donde pedía el debilitamiento de las sanciones económicas contra la isla, ¿no? Y una gestión también que tiene relación con el Papa Francisco. Está claro que el homenaje que le han hecho tanto Barack Obama como la conducción cubana a Francisco ha sido bien claro, bien notable sobre la participación del Vaticano en esta cuestión como intermediario. Ahora bien, este bloqueo injusto que Cuba tiene desde hace más de 5 décadas fue acompañado, al menos durante 30 años, por otro problema, por otra tragedia que vivió el pueblo cubano. Y esto tiene que ver con la ligazón con la otrora Unión Soviética, porque recordemos que cuando Cuba toma distancia de Estados Unidos, cuando Cuba adhiere al modelo socialista, hay un acercamiento hacia Moscú, y esto implica digamos, un cautiverio de Moscú. ¿Por qué decimos cautiverio? Bueno, Cuba debió acompañar todos los procesos geopolíticos del Kremlin en la región de África. Por ejemplo, cuando el Imperio Lusitano, cuando Portugal abandona Angola, se genera en el escenario angoleño una lucha intestina entre 3 grupos bien definidos. Uno era prosoviético, que era el Movimiento Popular de Liberación de Angola, cuyo representante era Neto.
Otro era el Frente de Liberación Nacional de Angola, que era conducido por Roberto, que era pro-chino, y el UNITA, el grupo que se llamaba la Unión Nacional por la Independencia Total de Angola, que lo conducía Savimbi y tenía una orientación proamericana. En esa crisis interna que se da después de la salida del colonialismo portugués, Cuba apoya al grupo de Neto, es decir, al grupo prosoviético, agudizando las diferencias internas en la sociedad angoleña. Esto lo hace habida cuenta de la asistencia que le pedía la Unión Soviética para con el grupo MPLA. Otra situación muy parecida fue en la cuestión etíope. Cuba fue soporte de la política del régimen de Haile Mengistu Mariam. Recordemos, este era un coronel de orientación marxista que toma el poder a mediados de la década del 70 en Etiopía, desalojando el famoso León de Judas, Haile Selassie. Este coronel, representante de una camarilla militar prorrusa en Etiopía, lleva una guerra, o continúa una guerra en contra del pueblo de Eritreo, que era una causa justa. Ahí estaban las tropas entonces de Cuba asistiendo a Haile Mengistu Mariam. En la guerra entre Etiopía y Somalia en la década del 80 por el Ogadén somalí, por el desierto de Ogadén, también la presencia de Cuba, es decir, de las milicias cubanas asistiendo al gobierno de Haile Mengistu Mariam, de acuerdo a la orientación que estipulaba la Unión Soviética. Quiero decir con esto, cuando buceemos, cuando revisemos la historia de estos años que fueron realmente una penuria para el pueblo cubano, esta tragedia que vivió el pueblo cubano a partir del bloqueo injusto que le ha sometido Estados Unidos, recordemos también que durante 30 años fue cautivo de esta geopolítica de la Unión Soviética. De todas maneras, hay que celebrar este posible levantamiento. Todos los países latinoamericanos están de acuerdo con esta cuestión. Es importante además entender que a partir de ahora va a haber un desembarco. No va a ser un desembarco como en Bahía de los Cochinos, va a ser un desembarco de artículos de consumo, un desembarco quizás de plasma, de telefonía celular, y bueno, el gobierno cubano deberá de alguna manera tomar los instrumentos de manera tal que esta penetración de estos artículos de consumo no vaya generando el refuerzo del colonialismo cultural, que es muy típico en estos procesos, ¿no? Néstor, ya para finalizar, que nos quedan en pocos minutos, ¿vos creés que en el fondo esta decisión de los Castro de negociar con Obama este principio de desbloqueos puede deberse a que internamente en Cuba hay problemas económicos bastante serios? ¿Se puede hablar de un principio de desgaste de la Revolución Cubana? Está claro que durante todo este periodo de bloqueo hubo un desgaste, seguramente. Yo creo que hay una atención especial de la conducción cubana de ayornarse a un nuevo proceso. Creo que no hay que imponerle absolutamente nada al pueblo cubano. Si el pueblo cubano quiere seguir con el sistema de partido único, bienvenido, que siga. Me parece que es importante atender las necesidades del pueblo cubano sin ningún tipo de condicionamiento. Pero creo que también es importante, cuando buceemos sobre la realidad y sobre la tragedia que vivió el pueblo cubano, entender estos hechos que también desgastaron a la conducción cubana y que tienen que ver con intervenir en estos conflictos que poco tenían que ver con algún tipo de pleito que llevaba adelante la isla, ¿no? Es decir, además creo que es importante, Hernán, entender que la conducción de Estados Unidos, en el caso de Barack Obama, se ha dado cuenta que no hay otra salida. Ellos han dicho, el mismo Obama dice, ahora habrá una oportunidad para intentar algo diferente con Cuba. Así que creo que hay que poner todas las esperanzas para que el bloqueo se levante, a pesar de la resistencia que existe en republicanos y en algunos demócratas, y esperar que una nueva salida se dé en Cuba, beneficiando fundamentalmente al pueblo cubano y no apuntando a la dirigencia cubana.
Muy claro como siempre. Néstor, muchísimas gracias. Aprovecho la oportunidad para desearte a vos, a tu familia, una feliz Navidad. Nos veremos en los próximos días seguramente. Ahora, si le parece bien, estimado director, ponemos punto final al programa del día de la fecha. Nos reencontramos, Dios mediante, mañana con los integrantes de la Mesa de la Seguridad. Que pasen ustedes una muy buena tarde.